Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Soy el pastor Joel Díaz de La Paz y estoy aquí como cada noche de martes a viernes presentando la palabra de Dios, estudiando los textos bíblicos y volviendo a escudriñar una y otra vez las Sagradas Escrituras. La Biblia, el libro más odiado, el más amado, el más perseguido, el más comprado, el más vendido y el más deseado de todos los libros. Así que delante de la Biblia hacemos reverencia y acatamos sus preceptos, sus leyes, sus parámetros, sus principios, porque es palabra de Dios. Y dice Isaías que se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Les estoy saludando con mucho cariño, con mucho entusiasmo y con mucho amor cristiano y deseándoles que las bendiciones de Dios les asistan, les acompañen y les lleguen en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Hemos estudiado en días anteriores los temas de los dones espirituales, el don de lenguas, el falso don de lenguas, el tan imitado, falseado y mentido don de lenguas, y citas bíblicas como 1 Corintios 14, 1 Corintios 12, esos dos capítulos son contundentes y muy claros para explicarnos, enseñarnos a los creyentes buscadores de verdades, las realidades del Evangelio, de las doctrinas bíblicas tocante a los dones del Espíritu. Hoy prometí estudiar la segunda parte del capítulo 5 de Gálatas. La primera parte es una controversia que aparece con el tema de la circuncisión y aquellos judíos que pretendían que los nuevos creyentes también se circuncidaran, y el apóstol Pablo tiene que aclarar y organizar el pensamiento de las iglesias nacientes, refiriéndose a aquella parte de la ley, a aquella parte de la Torá que quedó sin efecto una vez que Cristo muere en la cruz, y son los rituales, y entre estos rituales estaba la famosa circuncisión. Una vez agotado este tema, vamos a comenzar en la segunda parte del capítulo, cómo el apóstol Pablo dirige la atención de la iglesia a los dones del Espíritu, a los resultados del Espíritu y los resultados de la carne. Entonces, él tiene una iglesia que está teniendo controversia, está teniendo pleitos, están teniendo situaciones difíciles, porque los judíos exigen que sus normas, sus reglas, sus tradiciones se sigan enseñando a las nuevas iglesias, pero el apóstol Pablo es enfático con la claridad del Evangelio. La segunda parte del capítulo es la que vamos a estudiar esta noche. Otro día quizás estudiemos todo el capítulo 5 de Gálatas, pero es muy interesante el tema de hoy. ¿Por qué? Porque yo digo que este tema que vamos a estudiar hoy es como un escáner, es como un test, es como una prueba donde tú mismo puedes saber si tú eres un cristiano fiel, auténtico, o si tú eres un cristiano farsante, un hipócrita, uno que está tapado o camuflado, o que llevas tiempo en el primer grado y no avanzas ni siquiera en la escuela primaria de Cristo. La vida cristiana es algo muy serio, el ejercicio de la fe es algo muy importante. No se trata de una opción, no se trata de un deporte, no se trata de un hobby o de un pasatiempos. La vida cristiana, alistarse en la escuela de Cristo, es prepararse para encontrarse con Dios. Es prepararse para llegar a las mansiones celestiales, es huir de la condenación inminente y alcanzar el derecho a la vida eterna. Es un ejercicio de fe, es un sacrificio que cada creyente tiene que hacer, abandonar el pecado, renunciar al pecado y seguir a Jesucristo. Hemos sido predestinados
todos para ser salvos, pero la decisión es nuestra. Se ha comprado pasaje para toda la humanidad por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, pero nosotros decidimos si vamos o no vamos al reino de los cielos. El Señor finalmente no le quedará más remedio que decir: hágase tu voluntad. Así que estoy instando y animando a todos los hermanos creyentes que pongamos ojo a la Biblia. Atención al escrito está. Y quizá la iglesia tenga su lugar, pero no más importante que la relación con la palabra de Dios o la comunión con Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento, a toda verdad, a toda justicia, y que sea su obra la que se manifieste en tu vida y en mi vida también. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, oramos a ti en esta hora y reclamamos tus promesas y tus misericordias para vivir una vida piadosa delante de ti. Perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones, y que cada día nuestra hoja quede en blanco, quede limpia por los méritos de Cristo y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Oramos porque en este momento vamos a presentar la palabra y queremos que tu Espíritu Santo dirija el estudio y el conocimiento que vamos a recibir. Estoy orando también, Señor, por los enfermos y presentándote el caso de Dianita Pérez, que ella está peleando por su salud, y oramos por tu sanidad y tu restauración divina en su vida, que podamos dar pronto testimonio de que has completado la obra que seguramente ya empezaste en ella. También oramos por Eric y oramos por otros menores y jóvenes que están sufriendo los ataques de las enfermedades hereditarias y cosas que aparecen en nuestra vida sin uno buscarlo. Reclamamos tu sanidad, tu bendición. Oramos por tanta gente que sufre, por los que están preocupados, por los que están perplejos y no saben qué hacer, que tengan confianza en el brazo poderoso de nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús. Oramos por este momento que sea de bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5 y específicamente vamos a comenzar en el versículo 16. Así que Gálatas 5, 16, vamos a ver ahora la recomendación del apóstol después de haber manejado esta discusión con los creyentes judaizantes y con los gentiles y este dilema que hubo desde el versículo 1 hasta el 15, y vamos ahora a comenzar a leer el versículo 16. Dice el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tenemos aquí dos elementos, la carne y el espíritu, lo natural y lo espiritual, lo implantado por Dios. Alguien ha dicho que el hombre es 50% animal y 50% espiritual. También se puede decir que el hombre es 100% animal y también 100% espiritual. O también pudiéramos explicarlo de otra manera, que tenemos dos naturalezas, así se ha dicho por muchos escritores y autores bíblicos. Tenemos dos naturalezas que viven en un mismo cuerpo, una naturaleza animal, carnal, y una naturaleza espiritual. Mi mamá decía, el diablo no tiene ningún poder a menos que tú se lo des. Y yo creo que ella tenía mucha razón en esta forma clara y muy cruda de explicarlo. Satanás es un enemigo que ha sido vencido por Cristo todo el tiempo. En el cielo fue vencido, en el desierto fue vencido, en la cruz fue vencido, y Cristo vendrá por segunda vez y lo destruirá para siempre. ¿Dónde está el poder de Satanás? El poder de Satanás está en tu debilidad, en mi debilidad, en las tentaciones que caemos a gusto, que planificamos caer en ellas,
Y estas tentaciones, estas caídas, estos fracasos nos debilita y le da fuerza, le da autoridad al príncipe de las tinieblas, a los demonios, como quieras llamarle. Y este dilema es la lucha, es la batalla que enfrenta cada individuo a partir de el momento en que tiene uso de razón, comienza a tomar decisiones. Si decide por las cosas buenas, por la justicia, por la santidad, por Dios, anda en el Espíritu. Si quiere complacer los deseos de la carne, si dice tuve que hacerlo, no me quedó más remedio, tuve que hacer el papel de hombre, o imagínate qué iba a hacer, entonces le da la fuerza a la carne y cae bajo condenación del diablo. Ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 16, yo les propongo que ustedes anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos carnales. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que va a pedir, es una naturaleza que va a demandar. Y nosotros vamos a estudiar hoy cuántas cosas demanda la naturaleza carnal. Que tú lo escuchas, lo lees y dices, no, yo no soy esa persona. Pero en este escáner, en este test, en este gráfico, de este estudio de la personalidad humana, yo creo que cabemos todos. Pero también tenemos una opción que es la parte espiritual que vamos a estudiar. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo a la iglesia de aquellos tiempos, la iglesia contemporánea? Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos carnales. Esa es la primera entrada del texto bíblico del versículo 16 y el llamado del apóstol. Porque el deseo de la carne, versículo 17, Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, el deseo carnal es contra el Espíritu. Bien, vamos a aclarar un punto aquí que es importante. Cuando leo la palabra Espíritu de este versículo 17, siempre viene con mayúscula. Y eso es importante hacer esta observación porque muchas veces en la Biblia y en estos mismos textos de hoy vamos a leer momentos en que se refiere al espíritu del hombre, que es el espíritu con minúscula. Se refiere al espíritu de la persona, la forma de ser, el yo pensante, el resultado de ese individuo. Ese espíritu también se contamina. Pero aquí dice el versículo que el deseo del espíritu con mayúscula es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu en mayúscula también. O sea, el Espíritu Santo siempre nos está induciendo, llevando, motivando, pastoreando a hacer la voluntad de Dios, a hacer las cosas santas, las cosas honestas, las cosas limpias. Siempre sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos porque andamos en la carne. Y como estamos en la carne, estamos ciegos, estamos completamente bloqueados por la infatuación de la carne, por el espíritu contaminado de la carne y no podemos ver las cosas espirituales. Ahora, si tú observas la intención literaria de estos versículos, es una invitación a que tomes buenas decisiones. Depende de ti. Todo está en tus manos. He puesto este ejemplo, esta ilustración, que la escuché hace muchos años, que había un sabio en un pueblo que se sentaba a la salida del pueblo, me imagino que hace 50, 60, 100 años de esto, porque es una historia antigua, y el sabio se sentaba a la salida del pueblo debajo de un árbol y la gente iba a hacerle preguntas y el sabio respondía todas las preguntas satisfactoriamente y la gente se sentía muy bien de vivir en aquel pueblo donde había un sabio que les hablaba de todo, lo mismo de medicina, que de arte, que de historia, que de física y todas esas cosas que hablan los sabios. Y siempre había una multitud de personas cerca del sabio, el sabio hablando. Había dos chicos pícaros de unos 14 o 15 años
que dijeron, vamos a hacerle una pregunta al sabio y lo vamos a trampear, va a perder de todas formas. Vamos a tomar un pajarito y lo vamos a meter en la mano, pajarito chiquito, y le vamos a preguntar, ¿lo que está aquí está vivo o está muerto? Y si dice que está vivo, apretamos la mano y se muere el pajarito y vamos a ganar la apuesta. Y si dice que está muerto, abrimos la mano y se va a ir el pajarito y va a quedar mal el sabio. Y se pusieron contentos, eufóricos por la trastada que estaban preparando y allá se fueron, caminaron hasta la salida del pueblo y sí, allí estaba el sabio sentado, un grupo de personas escuchando y él enseñando y contando sus saber y sus experiencias. Y no más estuvieron cerca del sabio, le dijeron, sabio, tengo una pregunta para ti. ¿Lo que tengo aquí está vivo o está muerto? Y el sabio interrumpió su locución, los miró, se sonrió y le dice, depende de ti. Esto está interesante porque todo lo que pasa en nuestra vida depende de nosotros. El plato está servido. La vida está trazada en el mapa de la Biblia para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que seas bendecido, para que seas multiplicado, para que Dios te dirija en las buenas y en las malas, para que te guíes por el Espíritu Santo. El mapa de la Biblia es perfecto, pero la gente no puede usar ese mapa. No quieren usar ese mapa. La pelota está en nuestro campo. Podemos tomar decisiones formidables, maravillosas, basados en los principios de la palabra de Dios, pero no podemos porque la fidelidad nos es un reto demasiado grande. Aquí el apóstol Pablo está haciéndonos un análisis de las tendencias espirituales y las tendencias carnales que constantemente se combaten entre sí. Dice que la carne no puede complacer al espíritu y el espíritu no puede complacer a la carne, y estos dos se oponen de tal manera que no puedes hacer lo que quieres. O sea, no lo haces a gusto. ¿A qué se refiere? Que cuando uno tiene conocimiento de Dios, cuando uno tiene el conocimiento de la santidad, cuando uno tiene el conocimiento de la voluntad de Dios como es, te es muy difícil disfrutar el pecado porque ya estás informado. El Espíritu Santo te contrista, te llama la atención y no disfrutas el pecado. Tienes que machucar, aplastar, triturar bien los principios para poder contaminar tu vida con el pecado. Y al final no vas a encontrar dicha, ni felicidad, ni paz, porque tenemos una naturaleza espiritual y tenemos un diseño trazado por Dios para que seamos completamente dueños de nuestra vida, de nuestras elecciones y hagamos la voluntad de Dios para bien nuestro. Entonces este versículo 17 dice, lo vuelvo a leer para enlazarlo con el 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con mayúscula, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, este es el dilema nuestro, que las cosas espirituales, los conocimientos de Dios no nos deja disfrutar el pecado, si es que se disfruta en algún momento más que en el instante que se cometió. Porque inmediatamente que terminas de cometer el pecado, comienza una lucha, un sufrimiento, una incomodidad, porque el espíritu lucha contra la carne. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, aquí hay un texto que pudiera ser controversial o neurálgico para muchas personas. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a aclarar este versículo. Dice que si a ti te guía el Espíritu, si a mí me guía el Espíritu Santo, ya no estoy bajo la ley. Vamos a aclarar esto.
¿Quiénes son los que están bajo la ley? Vamos a poner el ejemplo más común, el ejemplo del tránsito. El speed limit es 35 millas. El límite de velocidad es 35 millas en una zona comercial, un lugar donde hay casas, una zona residencial. No puedes ir más rápido de 35 millas porque hay personas, hay poblaciones cerca. Puede salir una bicicleta, un auto, un niño corriendo. Tienes que ir despacio. Ahora, estás deprisa, saliste tarde de tu casa y quieres llegar temprano a donde vas. Y vas un poco más rápido, vas a 38 millas. Pero es que el límite de velocidad permitido es 35. Y vas a 38 y tú más o menos vas mirando el cuenta millas de tu carro y vas a 38 millas. No vas muy rápido, solo vas un poquito más rápido. De pronto se encienden unas luces azules detrás de tu carro y no es Navidad ni es Año Nuevo, que hay luces de colores por donde quiera y te llevas el tremendo susto que tienes un policía detrás de ti. Paras, el vigilante, el oficial se baja, se acerca a tu ventana, te empieza a pedir los documentos y mientras tanto tú le preguntas, ¿qué pasó? Te estás haciendo el bobo porque sabes que venías un poquito más rápido. Solo 38 millas y era 35. Y el vigilante, el oficial te dice, bueno, es que usted iba a exceso de velocidad. Y tú le dices, no, pero eran solo 2 millas, 3 millas. No era mucho. Usted iba a exceso de velocidad. Usted violó el límite de velocidad. Usted está bajo la ley. Y ahora te enteras que aunque sea un poquito, vas a ser multado por exceso de velocidad. No voy a hablar del que venía a 45, ni el que venía a 50, ni a 60. Voy a hablar de ti que ibas solamente 3 millas por encima del límite de velocidad, pero ibas bajo la ley. Importante para entender este versículo 18 que dice, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Claro, porque la carne es la que te lleva a los excesos. La carne es la que te lleva a la prevaricación, al pecado, a la rebelión contra Dios. Los impulsos carnales. Pero si tú puedes ser guiado por el Espíritu y no por la carne, entonces tú no estás bajo la ley. Tú estás en la ley. Tú estás en los caminos de Dios. No tienes ningún problema porque tú estás guiado por el Espíritu de Dios. Qué interesante. Vamos a seguir leyendo porque esto se pone bueno ahora. Dice el versículo 19, muy interesante el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, está claro cómo se comporta una persona carnal. Ahora vamos a hacer el escáner, tú vas a hacer un test, yo voy a hacer mi test. Cada quien va a pensar en sí mismo. Ahora, no pienses en nadie más, por favor, piensa en ti. Yo voy a pensar en mí. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, hay 4 elementos aquí que son bastante grotescos. Está bastante claro, sin tapujos, sin dobleces, sin una pomadita para suavizarlo. Está claro, es un toque de campana, es un trompetazo. Está claro, está manifiesta cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Aquí hay un cuarteto de demonios que atacan a las personas constantemente. El adulterio está como a la orden del día, como que todas las personas creen que pueden tener relaciones con la que ven pasar o con el que ven pasar. ¿Por qué? Porque hay un tema aquí que es la inmundicia. La inmundicia es esas cosas sucias, indecentes, viles, que nosotros contemplamos con nuestros ojos,
como son películas, revistas de pornografía. Esos son inmundicias que pudren la mente. Si tú estás alimentando la carne con pornografía, con películas sucias, con mensajes bajos, obviamente eso te va a mover, eso te impele a tomar acción y llevarlo a cabo. Porque el pecado primeramente se origina en la mente humana y después se lleva a cabo en el cuerpo. Así que aparece un cuarteto de destrucción aquí, que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es la lascivia? Esa mirada sucia, esa mirada lasciva, esa mirada que va más allá de un saludo gentil y normal, esa mirada que rompe la decencia, el recato, el derecho de esa persona y la está mirando con lascivia, con malas intenciones o con intenciones sucias. Está claro, está manifiesto cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, esa relación que tienen los novios sin estar casados, es fornicación. No, pero nosotros nos amamos, es fornicación. No estás casado, no, pero ¿cómo nos vamos a casar? Tenemos que conocernos. No, la gente no se conoce en la cama. Somos seres inteligentes. La gente se conoce conversando. La gente se conoce a la hora de pagar. Porque a veces los novios salen, comen en un lugar, qué rico es comer con la novia y con el novio en una mesa, en un restaurante, pero a la hora de pagar, él le dice a ella, ¿y tú tienes dinero? No, yo salí contigo, yo salí sin dinero. No, pero tienes que salir con tu dinero, porque entonces ella dice, bueno, este asunto a lo mejor se resuelve, porque es tan bueno él y tan buena persona, pero mira, parece que es tacaño, ¿no? Ahí es donde se conoce la gente. La gente no se conoce en la cama. En la cama no hay que pagar. En la cama no hay que ser cortés. Bueno, sí hay que ser cortés en la cama. En la cama hay que tener, hay ciertas libertades que te inhiben el pensamiento. Entonces ahí la gente se confunde, se entregan antes de tiempo y cuando vienen a darse cuenta con quién se estaban relacionando, es demasiado tarde para muchas cosas. Entonces la fornicación, que es tan común en los novios, la muchacha daría cualquier cosa por no perder ese hombre que le gusta. Pero él nada más que quiere pasar un tiempo con ella. Y cuando él termina con ella, ya la interesante es la otra que no se le ha dado. Ya esta no es tan importante, a ver cómo la deja. Y cualquier día de esto le hace un desplante o le dice ya tú no me gusta, como si fuese un sabor de helado o si fuese un plato de comida que ya no se quiere comer. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es para andar probando con el cuerpo por ahí. Yo creo que a nadie le gustaría que lo usaran de anzuelo, que te engancharan un anzuelo para que un animal te devore. Las muchachas cuando se desnudan delante de sus novios están fungiendo como la prostituta más barata de la ciudad. Porque las prostitutas cobran y hay diferentes tarifas en la prostitución. Los hombres que quieren estar con una mujer tienen que pagar. Pero la novia es una prostituta barata porque está prostituyendo su cuerpo para ganar amor. Está entregando su cuerpo y si tú le vas a dar tu cuerpo a todos los novios que se te acerquen, llegará un momento que tu valor, tu autoestima estará por el piso. Y eso es una obra del demonio. Por eso dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Gente que vive en eso. Tienen la cabeza en eso. No le pidas que piense, no le pidas que hable, porque lo único que tiene en la cabeza es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pero la lista sigue. La lista es tremenda. Dice el versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¡Wow! Idolatrías, gente que adora ídolos, que veneran imágenes, que se arrodillan delante de imágenes, es un fruto de la carne. ¿Por qué? Porque el hombre quiere adorar lo que ve.
El hombre no entiende que la adoración a Dios es una adoración inteligente en el espíritu, en la fe, en el intercambio con el Todopoderoso. Tú no tienes que ver a Dios. Bueno, la gente ignorante, la gente carnal, la gente necia dice: yo no creo en Dios porque no lo veo. No quieres creer en Dios. Quieres creer en ti mismo, quieres gobernar tu vida a tus anchas y a tus largas para hacer de tu vida una miseria y un desastre. Dios es un Dios santo, sublime y eterno. No está al alcance de nosotros. Él habita en luz inaccesible. Ningún hombre la ha visto ni le puede ver. Pero lo sentimos en el corazón, en la vida, en su misericordia, en sus bondades, en sus cuidados múltiples. Si no fuera por Dios, hace rato que hubiéramos sido consumidos. Entonces a Dios se le adora espiritualmente. A Dios se le adora con respeto. A Dios se le adora con distinción. Es diferente las cosas de Dios. Pero el hombre carnal, el hombre necio, el hombre bruto, el hombre animal quiere ver cosas. Y le da lo mismo una estatuilla de oro que de plata, que de madera, que de piedra, que de yeso. Quiere ver lo que adora, aunque no le dé nada, porque eso no da nada. Dice la Biblia, tienen ojos, refiriéndose a los ídolos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Y semejantes a ellos son los que los invocan, los que los adoran. Qué papelazo, qué ridiculez tan grande hace una persona que adora ídolos. Y recibe respuesta. Claro que recibe respuesta. ¿Sabes qué? Cada ídolo está representado, está impostado por un demonio. Y estos demonios hacen milagros y hacen maravillas y engañan a las personas y salen imágenes y salen cosas por la adoración a esos dioses. Estás adorando un demonio. ¿Tú crees que estás adorando una virgen, una diosa, un dios? No sé lo que se te ocurra, pero realmente estás invocando a un demonio. Le estás dando poder al diablo. Mira la vida de la gente idólatra. Mira cómo viven. Mira la paz que tienen, entre comillas. Porque lo que hacen es un pacto con el mismo Satanás. Dice este versículo que fruto de la carne es idolatría, hechicería. Noten que van parejos. ¿Qué cosa es hechicería? Lo mismo que idolatría. La hechicería es el culto a los demonios. Idolatría, hechicería es la misma cosa. Si no lo sabías, para que te enteres. Idolatría, hechicería es la misma cosa. Tenemos un Dios grande, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Tenemos un Dios para adorar las 24 horas del día porque no alcanzamos para tributarle todo el agradecimiento y todo el loor y toda la alabanza que Él merece. Adoremos a ese Dios. Un Dios que puedes mirar al cielo y adorarle. Y puedes mirar el mar y adorarle. Y puedes mirar las plantas y adorarle. Puedes mirar las aves del cielo y adorarle, porque en todo está la huella de su mano creadora. Es el todopoderoso creador nuestro. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo vamos a adorar cosas? Fruto de la carne, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Por qué? Porque una persona que está en hechicería, que está en idolatría, no es feliz. Todo le molesta, discute con la gente, menosprecia a las personas. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo es malo, Él es el bueno. Pero eso es un fruto de la carne. Porque anda en hechicería, porque anda en idolatría y siempre tiene pleitos, son gente conflictiva, gente que no tiene paz. Lo dice aquí. Fruto de la carne, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones
y herejías. Mire qué 5 patas para una mesa. Dice que esta persona que es idólatra y que es hechicera y que tiene enemistades y que tiene pleito, además de eso, es una persona que tiene celos, tiene la autoestima en el piso, siempre está celando, siempre está esperando que lo traicionen, que a lo mejor lo están engañando. ¿Y con quién tú andabas? ¿Y dónde tú vienes? Ya era hora que estuvieras aquí. Una persona celosa. Es insoportable vivir con una persona celosa. Es horrible vivir con una persona celosa. No tienes paz, porque siempre está en guardia. Siempre está viendo una amenaza donde no la hay. Celos. Iras. Gente celosa, gente llena de ira. Son millones y millones los crímenes, los asesinatos domésticos en la casa. Hombres que han matado a su esposa por celos y no pasaba nada. Hoy están en la prisión por 20, 30, 40 años, no pasaba nada. Pero el celo era un fruto de la carne que se lo estaba comiendo y la mató. La ira, el celo y la ira son... Note que las cualidades, las características, o no son cualidades, las características perniciosas de los frutos de la carne están muy bien colocados. La idolatría con la hechicería, la enemistad con el pleito, fíjese que van de 2 en 2, los celos con la ira, fruto de la carne, celo con la ira y la contienda con la disensión, contiendas, disensiones, o sea, tienes contiendas, tienes problemas, siempre estás peleado con la gente, me peleo con este, me peleo con el otro, yo no le hablo a él, y no, a mí que no me hable. Disensiones, que es lo mismo, disensiones, sacando problemas entre otras personas, chisme y todo eso, disensiones, contiendas. Y herejías. ¿Por qué dice herejías? Bueno, porque la herejía es hablar de Dios lo que no sabes, hablar de la Biblia lo que no conoces, inventarte creencias, tradiciones, meterlas en la iglesia, y eso son herejías. La Biblia es la palabra de Dios. Al hombre inteligente le toca aceptar la palabra de Dios, aceptarla o rechazarla en el peor de los casos. Pero si tú te pones a inventarte cosas, son herejías. No te inventes nada, la Biblia está llena de mensajes que se comprueban de un libro a otro. Es muy interesante, hay 2 tipos de estilos para estudiar la Biblia, 2 tipos de formas de estudiar la Biblia. La Biblia la puedes, primeramente yo te recomiendo, si no la has leído nunca, que lo hagas de la forma informativa. La manera informativa, vas leyendo todos los libros de la Biblia y vas a saber al final de qué trata las Sagradas Escrituras. Hay un tradicional método que la Biblia se puede estudiar leyendo 3 capítulos diarios y 4 o 5 capítulos el sábado o el domingo, un día que estés más cómodo, y en un año la lees. Y hay otro sistema que es duplicando esto. En vez de leer 3 capítulos diarios, lees 6 capítulos diarios y 10 el sábado o el domingo, y la vas a leer en 6 meses, o sea, 2 veces en el año. Si tú puedes leer la Biblia 2 veces en el año, vas a tener muy buena información bíblica. Pero el método que más me gusta es el contemporáneo. Pones la Biblia en audio en tu teléfono y cada vez que manejas 30 minutos, 40 minutos, vas a leer no 5 capítulos, vas a leer 30 capítulos. Yo en un viajecito he leído 30 capítulos. En una caminata que hago frecuentemente de 3 millas, aquí cerca, en un parque natural, he leído 30, 40 capítulos porque voy oyendo, alguien va leyendo y tú vas escuchando la palabra. Cuando tú hayas leído la Biblia un par de veces, 2 o 3 veces, de esta forma informativa, ahora viene el reto.
las doctrinas bíblicas por temas, estudiar la Biblia por temas. Entonces hay ciertos manuales que te orientan a estudiar la Biblia por temas, a estudiar el tema de la fe, qué cosa es la fe, el tema del Espíritu Santo, el tema de Dios el Padre, un tema, una doctrina con los textos bíblicos, Jesucristo el Hijo, el tema de dónde van los muertos cuando mueren, eso está en la Biblia. Y son temas muy interesantes, estudiarlo y saberlo. El tema de los dones espirituales que acabamos de estudiar, el don de lenguas o el falso don de lenguas. Los temas bíblicos son hermosos, la ley de Dios y tantas doctrinas bíblicas que vas estudiando y ya tienes un conocimiento. Y es muy interesante porque cuando estás estudiando la Biblia doctrinalmente, vas por los temas, sientes como tu corazón se emociona, como que te llega un fluido de fe. Es hermoso. Estudiar la Biblia es hermoso porque te da conocimiento y te da confianza en Dios. Cada doctrina, cualquier doctrina que sea, que tú vas descubriendo, te da confianza en Dios. Entonces, las herejías no las va a ver nunca, ni va a caer en herejías un creyente que estudia la Biblia y que conoce la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Estamos todavía en los frutos de la carne. Ya los del Espíritu los vamos a dejar para mañana. Así que estén atentos. Mañana vamos a continuar el mismo tema, pero vamos a estudiar los frutos del Espíritu. Dice versículo 21. Envidia. Ahora vamos a ver cómo se vuelcan los frutos de la carne a enemistarnos con el prójimo, a sufrir con la prosperidad de otro, a llevarnos mal con la gente. Fruto de la carne. Envidia, homicidio. Usted ve cómo van en pareja, ve cómo van muy bien relacionados. La envidia con el homicidio. ¿Acaso el envidioso no llega a ser un homicida aunque no mate? Pero aún así a veces mata. El envidioso es capaz de matar a la persona que envidia. Fruto de la carne. Es normal. Es natural que un envidioso mate a la persona que le envidia. Porque la envidia es un fruto de la carne. Homicidios, envidia. Homicidio, borracheras. Conozco tantos amigos, tanta gente linda que defiende un día. Yo le digo, no, pero no debes tomar bebidas alcohólicas. Es un día. Yo sé hasta dónde puedo tomar. Yo soy un tomador experimentado. Aquí dice borracheras. Yo no conozco ninguna persona, quizá tú sí conozcas, yo no conozco ninguna persona que no tomaba bebida alcohólica y la primera vez que tomó se emborrachó. Yo no lo conozco. Yo sí sé que la primera vez que tomó fue un traguito, o media cervecita, o un poquito de una cerveza, porque el alcohol al entrar en el paladar, en las vías digestivas, es algo desagradable. Tienes que hacer un esfuerzo para seguir tomando, porque todo tu organismo va a rechazar eso. Y tengo amigos míos que no pueden celebrar el cumpleaños, no pueden estar el fin de año en casa, no pueden el día de acción de gracias, no pueden en ninguna fecha señalada estar bien si no tienen un vaso de licor, un vino, un ron o una caja de cerveza. Dice aquí, borracheras, orgías. Ya saben qué son las orgías. Esos lugares donde la gente va a dar rienda suelta a lo que se le ocurra. ¿Fruto de qué? De la carne. ¿Es fruto del Espíritu eso? No, es un fruto de la carne. Borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas,
o cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Wow. Dice el apóstol Pablo que no solamente estas cosas que le está mencionando, dice que hay otras cosas parecidas a estas, que los que las practican no heredarán el reino de los cielos. Hermano, yo sé que hay personas que no les importa el reino de los cielos. Bueno, lo sé porque son la gente que no van a ir. No les importa, nunca le importó, nunca le importará. Hay un texto bíblico que me impresiona mucho cuando lo digo. Sencillamente dice, no es de todos la fe. O sea, hay gente que por más que le explique, por más que le predique, por más que le exhorte, no le interesa. No es de todos la fe. Hay gente que no puede conectar con Dios consecutivamente. Son muy inestables. Un día van a la iglesia. Un día leen la Biblia. En un aprieto grande pueden llegar a orar. Pero no pueden tener una vida estable. Y nosotros, de la misma forma que aquel que tiene problema con sus riñones y tiene que darse una hemodiálisis o muere, el ser humano carnal, pecaminoso, con estas tendencias bajas, tiene que estarse renovando constantemente en la palabra de Dios. Tenemos que todos los días leer la Biblia, todos los días pedir perdón, todos los días orar por el Espíritu Santo, porque aunque tenemos buenas intenciones, aunque sabemos lo que debemos hacer, hay una fuerza interna que es la naturaleza pecaminosa, la tendencia carnal que nos empuja constantemente al vicio, al pecado, a la rebeldía contra Dios. ¿Y quién está exento? ¿Quién está libre de tentaciones? ¿Quién dice ya no practico nada que sea carnal? Es una batalla. Hemos leído los frutos de la carne, las tendencias de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, iras, contiendas, celos, divisiones, herejías. ¿Cuántas cosas padecemos por la carne contaminada de pecado? Tenemos ese germen del pecado. Tienes un hijo, nace un bebé precioso, es un angelito, aquella sonrisa, aquella mirada, nomás empieza a crecer, empieza a hacer cosas típicas del ser humano egoísta, carnal, egocéntrico y todo lo demás. Nuestra naturaleza es débil. ¿Cómo podemos vivir una vida victoriosa aún en esta naturaleza pecaminosa? Cuando tenemos paz con Dios, cuando tenemos una comunión persistente e insistente con Dios. Mira, tú no más decides seguir a Cristo, tú no más decides hacer la voluntad de Dios y de pronto van a caer a tu paso árboles, troncos, hojas, tormentas de arena, todo tipo de obstáculos para que no te mantengas en la senda que has trazado. Yo siempre digo que las primeras yardas de seguir a Cristo son muy difíciles. Son frustrantes. Como dice el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, no hago. Entonces el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. ¿Quién me puede librar de esto? ¿Queremos seguir a Cristo? Sí, pero va a salir la carne. Y toda esta lista de cosas que estoy enumerando aquí, no son otra cosa que acciones demoníacas. Estos son nombres de demonios que nos atacan porque somos tan valiosos para Dios, somos tan importantes para Dios. Dios tiene tantos planes con nosotros. Hemos sido creados a imagen de Dios con talentos, con habilidades únicas. Nadie más en la tierra puede reportarle a Dios
todas las bellezas y todas las maravillas de nuestra personalidad que nosotros mismos, porque fuimos diseñados únicos. Y Dios nos tiene en el mundo con un propósito, con una misión que no la estamos realizando porque estamos ocupados en el egoísmo, en nosotros mismos. Pero una vez que nos pongamos incondicionalmente en las manos de Dios y decidamos seguirle, entonces vamos a ver cómo aparece inmediatamente el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra. No sé si tú sabes que Moisés nació con el propósito de Dios de ser un libertador. A los 40 años de edad, Moisés creyó que podía a su manera. Se llenó de ira, bajó, atacó a un egipcio que latigaba, castigaba a un israelita y lo mató. Producto de eso tuvo que esconderse en el desierto, tuvo que huir. Así que a los 40 años, digo yo, quizá estaba listo físicamente, quizás estaba listo militarmente, pero no estaba listo espiritualmente. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo Moisés escondido en el desierto? 40 años más. Todo lo que sabes de Moisés, todas las maravillas que hizo Moisés, todo el liderazgo que llevó a cabo, toda la guianza que efectuó delante del pueblo de Dios hasta la tierra prometida, fue después de los 80 años. Entonces el propósito de él estaba ahí esperando por él. Dios también tiene un propósito para tu vida y ese propósito está ahí congelado esperando a que te entregues al Señor Jesucristo. Que dejes el egoísmo, que dejes la carne y comiences a vivir cada día en el Espíritu. Te vas a sorprender mañana los frutos del Espíritu. Lo puedes leer ya, pero vamos a comentarlo, vamos a explicarlo y vamos a disfrutar este mensaje de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Dice el apóstol Pablo: ya yo les he dicho, ya yo les he amonestado que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, yo siempre le digo a los jóvenes de mi iglesia y a los nuevos creyentes, yo les digo, si tú crees en Dios, qué bien. Y si no crees, Él existe. Aunque tú no creas en Él, Él existe. Y si tú crees que el Señor va a volver en las nubes de los cielos, qué bien. Pero si tú no crees que Él va a volver en las nubes de los cielos, Él va a volver. Las profecías se están cumpliendo y los que hemos estudiado profecías sabemos que su venida está muy cerca y todo lo que está pasando tiene sentido. Todo tiene sentido. Y a veces humanamente nos aferramos a partidos, a personas, a elementos físicos porque nos gusta ver cosas. Pero todo tiene sentido porque Él está controlando el universo. Él está sentado en su trono controlando el universo. Y todo tiene sentido para los planes de Dios. Para ti y para mí quizás no. Pero todo tiene sentido. Porque Cristo va a volver. Y dice el apóstol Pablo, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, el día más terrible del impío, el día más terrible del rebelde, va a ser cuando vea los cielos abrirse y el Señor regresar en las nubes de los cielos con la santa ciudad. Ese día vendrá a la mente cada instante, cada momento que despreciamos, que desperdiciamos de buscar al Señor y que fuimos a complacer la carne. La sucia carne degradada por el pecado. Yo te hago un llamado en esta noche. Ponte pilas, hermano. Ponte pilas. Y lee bien estos textos bíblicos y revisa cuál de ellos o cuáles de ellos te están enredando tanto que no puedes seguir las pisadas de Cristo. Y toma una decisión. Deja lo que tengas que dejar por el Señor, porque los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. El Señor puede venir dentro de un año, puede venir dentro de 5, una vez que se cumpla la profecía que Él
quiere, va a venir. O el Señor puede venir hoy mismo en caso de que te enfermes, que mueras, que tengas un accidente. Ya no tienes tiempo de arrepentirte, ya no tienes tiempo de volver atrás, ya no tienes tiempo de confesar tus pecados. Confiesa tus pecados hoy. Pide fuerzas para no seguir pecando. Obedece la palabra de Dios, sigue a Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor. No hay mejor negocio en esta vida que entregarle todo el corazón al Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Que sea una bendición para ti este mensaje, para mí también, y que podamos ser santificados por esta palabra. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, hemos dicho, hemos presentado el mensaje que está escondido, que está escrito en las Sagradas Escrituras. Quisiera pedirte que envíes tu Espíritu para que impresione los corazones de los que han visto este material de video y que antes que sea muy tarde puedan entregar su corazón al Señor. Que juntos podamos alabarte por los siglos de los siglos en las mansiones celestiales. Oro por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia, que tú traigas bendición, restauración y vida eterna. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando los frutos del Espíritu y cómo podemos llegar a ser completamente transformados mediante el ejercicio de la fe y la lectura y la atención a las Sagradas Escrituras. Un abrazo y que Dios te bendiga mucho.